en contexto del uso de anticonceptivos orales. Recibió anticoagulación con antivitamina K durante 6 meses. En el año 2006 presentó una trombosis venosa profunda gestacional en el mismo territorio venoso, en donde recibió anticoagulación con enoxaparina. Tuvo un nacido vivo de pretérmino asociado a hipertensión arterial sin criterios para eclampsia. Al año 2013, un nuevo episodio trombótico en miembro inferior contralateral, en donde se anticoaguló con antivitamina K durante 6 meses. Y 2 años posteriores, un episodio de tromboembolismo pulmonar, en donde recibió anticoagulación hasta el ingreso a nuestro hospital. Es derivada del interior del país para evaluación de tromboendarterectomía pulmonar. Al ingreso presentó un interrogatorio dificultoso, sin datos comprobables con los registros, pero sí se constató que hasta ese momento no le habían realizado estudios para trombofilia. Ingresó en nuestro hospital en marzo del 2017, donde se interna con criterios de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica grado 4 e insuficiencia cardíaca secundaria al tromboembolismo venoso. De los estudios iniciales que se realizaron, en el ecocardiograma transesofágico se evidenció aumento de cavidades derechas, con aumento de la presión sistólica pulmonar de 70 milímetros de mercurio para un valor normal de 18 a 25. La angiografía pulmonar evidenció obstrucciones quirúrgicamente accesibles, por lo que se programó tromboendarterectomía pulmonar bilateral y se decidió realizar estudios de trombofilia ante la sospecha de un síndrome antifosfolipídico por presentar en el laboratorio un APTT prolongado. En todo el periodo prequirúrgico, la paciente recibió anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Bueno, en cuanto al estudio del anticoagulante lúpico, teníamos un TP de 60% porque había suspendido la anticoagulación con antivitamina K. Estaba recibiendo enoxaparina, pero antes de realizar el estudio realizamos un anti-10 que nos dio menor de 0,10 para tener confiabilidad en el resultado que teníamos. Tenía una PDT de 179 segundos que no corregía absolutamente nada con plasma normal. Tenía un cyclic clotting time también muy prolongado, de 144, que no corregía, y que acortaba significativamente, normalizaba en presencia de fosfolípidos concentrados. El tiempo de tromboplastina diluido era muy prolongado. El DRBT también daba muy largo, no corregía, tenía confirmatorio con fosfolípidos concentrados muy positivo, tenía un anticoagulante lúpico que no presenta absolutamente ninguna duda de que está presente. Ahí habría que, no se ve. Tenía IgG moderado y IgM negativo para anticardio e IgG para antibeta positivo fuerte y IgM negativo, con lo cual concluimos que era un síndrome antifosfolípido triple positivo. En ese contexto también la biorreumatología decidió hacer algunos estudios, como hacerle un FAN, un C3, y no mostró alteraciones. El resto de estudios de trombofilia fue absolutamente normal, con lo cual concluimos que la paciente tiene un síndrome antifosfolípido positivo, triple positivo, primario, sin trombofilia asociada, sin ninguna otra trombofilia asociada. Sí. La paciente venía recibiendo enoxaparina durante la internación y se decidió rotar a 48 horas previas a la cirugía a heparina no fraccionada. En el laboratorio se evidenció un descenso gradual y progresivo del recuento plaquetario, alrededor del 36%, el día previo a la realización de la tromboendarterectomía pulmonar. Se realizó la cirugía con un tiempo quirúrgico de 4 horas, con una bomba de circulación extracorpórea de 175 minutos, y los controles intraoperatorios de hemostasia se realizaron a través de tromboelastometría y pruebas clásicas post-bomba. Con respecto a esto, nos pareció interesante mostrarles qué es lo que se observa en esta paciente en el periodo de intrabomba. Estos son los basales, estos son los rangos de referencia, perdón. En el periodo de intrabomba nosotros encontramos que la paciente tenía un CT del extem, que es de vía extrínseca, que utiliza factor tisular diluido, muy prolongado. Y esto con amplitudes que estaban absolutamente conservadas.
Esto es característico de los anticoagulantes lúpicos, prolongan el CT del extem, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, y a partir de estos casos hemos hecho nosotros un trabajo y los anestesistas están conscientes de esto para no tomar decisiones terapéuticas inadecuadas. En el posoperatorio pasó que tenía un tiempo de protrombina más alto que la media de los pacientes que son negativos para anticoagulante lúpico en cirugía cardiovascular. Tenía un APTT prolongado, por supuesto, y fíjense que en este caso en particular, hay que pasarlas, eso, pasarlas, no se olvidan. Tenía un CT del extem nuevamente muy bajo, muy prolongado, muy prolongado con respecto al límite superior de la media de los pacientes que no tienen anticoagulante lúpico, y no se ve tanto en el INTEM, que eso es contraintuitivo. Uno piensa que va a tener el INTEM largo y el extem normal, y no es así. Es más sensible el extem que el INTEM. Esto llevó a que probablemente la paciente recibió muy pocos hemoderivados porque no sangró durante la cirugía en forma exagerada, recibió 2 gramos de fibrinógeno y 1000 unidades de concentrados protrombínicos, probablemente por el valor del extem, sin haber tenido una necesidad real. La siguiente, no recibió plaquetas ni recibió glóbulos rojos. La evolución postoperatoria. La evolución del postoperatorio inmediato evolucionó hemodinámicamente estable. Como complicaciones en las primeras 48 horas posteriores a la cirugía, presentó plaquetopenia grado 3 con recuentos de 33.000, que en primera instancia se interpretaron como consumo postquirúrgico, y frente a la sospecha del desarrollo de trombocitopenia inmune mediada, se indicaron 3 pulsos de metilprednisolona de 1 gramo día por 3 días consecutivos, y se comenzó anticoagulación con bomba de heparina no fraccionada, con recuentos plaquetarios entre 50 a 60.000, y se controlaron con anti-10A en rango. Al 6º día del postoperatorio, la paciente evolucionó con cefalea de intensidad moderada, sin foco motor. Se realizó una tomografía de cerebro sin contraste, en la que se evidenció un hematoma subdural en distintos tiempos de evolución, un frontal de aspecto subagudo y parieto occipital de aspecto agudo, con desviación de la línea media. Ante estos resultados se decidió suspender la heparina, y ante la persistencia de la plaquetopenia se transfundieron plaquetas, se indicó tratamiento con gamma globulina endovenosa, y se realizó estudios de factores de la coagulación y dosaje de anticuerpo antifactor plaquetario 4, heparina, y se realizaron los controles por imágenes seriados del hematoma subdural. Se realizó una angioresonancia de cerebro en la que no se evidenció sangrado intraparenquimatoso, se descartó presencia de trombosis y hubieron imágenes compatibles con isquemia. Este estudio simplemente para ver que nos piden el estudio habiendo suspendido 2 horas la heparina y había todavía actividad de heparina no fraccionada, por lo cual el APTT daba mayor a 240 segundos, pero bueno, tenía niveles de fibrinógeno aumentado que eran esperables para una paciente en episodio agudo real, y los dosajes de factores se hicieron haciendo diluciones múltiples para tratar de eliminar la interferencia del anticoagulante lúpico y o de la heparina que todavía contenía el plasma, teniendo todos valores normales, con lo cual no era un problema hemostático ni un problema hemostático, y solamente un nivel en el límite inferior normal de factor 13, pero que era explicable porque la paciente venía de una cirugía reciente de larga periodo. Para evaluar la trombocitomía inducida por heparina se utiliza un score pretest clínico que se llama 4T. En esta paciente se podría atribuir que tenía un score intermedio porque tenía un nivel de trombocitopenia que no fue más bajo que de 20.000, o sea que podía entrar a tener un recuento de este tipo, mayor del 50% de la disminución con un nadir de esto, un nadir mayor a 20.000. Los días de la cirugía había recibido heparina previa, o sea que podía tener una trombocitopenia temprana, con lo cual también daba un punto. No tenía trombosis y tenía probablemente otra causa, podría ser inmunomediada porque la paciente tiene algo autoinmune, con lo cual podría ser esto. Es importante tener en cuenta que cuando uno tiene sospecha de HIT en un paciente con cirugía cardiovascular se presentan 2 escenarios. Uno, que el paciente tenga
recuento de plaquetas normal, con lo cual se continúa con la heparina, no tenemos ningún problema, pero si el recuento de plaquetas es persistentemente anormal en el postquirúrgico, podemos considerar que estamos en este escenario, en donde tenemos persistencia de la trombocitopenia. En este caso sí o sí hay que estudiar en estos pacientes si no tiene una trombocitopenia inducida por heparina. Hicimos los anticuerpos por un método inmunoturidimétrico que tiene un buffer, que tiene un látex recubierto por anticuerpos antifactor plaquetario 4 polianión. Es un anticuerpo monoclonal KKO que fue desarrollado contra anti-PF4 heparina y tiene un complejo de factor plaquetario con polivinilsulfonato. ¿Qué es lo que pasa con estos reactivos? Cuando no hay anticuerpos, aglutinan y dan aumento de densidad óptica. Si el paciente tiene anticuerpos, va a pegar el complejo PF4 polivinilsulfonato y va a evitar que este antígeno aglutine las partículas de látex. Y lo que vamos a tener es una disminución de la densidad óptica. La siguiente. Este reactivo ha sido probado por varios autores. El doctor Workentin, que tiene la experiencia en trombocitopenia inducida por heparina, lo estudió en un estudio prospectivo de 429 pacientes, más 120 que ya tenía diagnosticados previamente, y dice que obviamente es un ensayo muy sensible, eso ya se sabía, y que tiene un altísimo valor predictivo negativo. El problema de estos ensayos es que son tan sensibles que tienen siempre problemas de especificidad. Entonces, él en este estudio evaluó qué pasa con los títulos. Entonces, vio que cuando tienen títulos por encima de 6 unidades, ya tienen bastante buen valor predictivo, positivo, además de negativo, según el score que tengan. En nuestra paciente en particular, el título fue 7,9 unidades. Como el score podríamos considerar que era intermedio, teníamos al menos 69% de valor predictivo positivo de HIT, por lo cual fue considerada una trombocitopenia inducida por heparina y se actuó en consecuencia. Se inició anticoagulación con vivalirudina a una dosis de 0,07 miligramos kilo-hora, la cual es una indicación off-label para HIT. Existen recomendaciones de una dosis terapéutica sugerida que es de 0,15 a 0,20 miligramos kilo, pero debido a la presencia en nuestra paciente de sangrado a nivel del sistema nervioso, sangrado mayor, se utilizó una dosis reducida al 50% como profilaxis, mientras se esperaba la recuperación del recuento plaquetario, se realizaban controles de la evolución neurológica del hematoma subdural que permitieran posteriormente el inicio de anticoagulación con antivitamina K. Los beneficios del uso de la vivalirudina es que esta es una droga de vida media corta, con una farmacocinética estable y predecible, y se realizó el monitoreo con una razón de APTT de normal entre 1,5 y 2,5. Si bien no existen recomendaciones y la experiencia es limitada sobre el uso de vivalirudina en pacientes con síndrome de antifosfolipídico y APTT marcadamente prolongado, por lo que el control se debe realizar con el dosaje plasmático de la droga. Se pueden extrapolar los resultados obtenidos de las cirugías cardiovasculares y los síndromes coronarios agudos, para lo cual se utiliza una dosis mayor de 1,5 miligramos kilo, con un dosaje correspondiente de 0,9 a 1,2. Y en pacientes tratados por trombosis venosa profunda, con valores de 0,6 a 1,8 picogramos por mililitro. En nuestra paciente se propuso como target arbitrario el dosaje de vivalirudina no mayor a 0,4. Bueno, el problema es que no tenemos método para medir la vivalirudina y entonces desarrollamos una técnica ultra rápida de validación en el día, en donde desarrollamos el ensayo haciendo un tiempo de trombina diluido. No teníamos si hubiéramos tenido el ensayo comercial que usamos para dabigatran, pero en ese momento se nos había acabado, así que no teníamos, lo desarrollamos homemade, haciendo un ensayo en donde teníamos plasma normal, un control normal, lo usamos como fuente de plasma normal para realizar dilución, una dilución de la muestra en diluyente de factores,
con lo cual llegábamos al ensayo con una dilución de la muestra 1/4, y a esto le agregábamos una trombina reconstituida en 7 unidades por mililitro, o sea, una trombina más concentrada, para tener tiempos no tan prolongados y tener una mayor precisión en la curva de calibración. Y preparamos un calibrador con plasma normal, un pool de plasmas normales enriquecido con vivalirudina, con una concentración final de 0 a 10 microgramos por mililitro. La curva de calibración se realizó y luego se prepararon 2 controles que no venían de esta concentración madre de 10 microgramos por mililitro, sino que se preparó unas nuevas diluciones independientes para tener un control bajo y un control alto, que demostraron tener en una coeficiente de variación bastante bueno, aceptable en la clínica, y obtuvimos luego. Esto simplemente es una calibración de otras muestras de otros pacientes que hemos estudiado y que teníamos guardadas, en donde le medimos la vivalirudina. Estos no tenían anticoagulante lúpico y encontramos que correlacionaban muy bien con el rango de 1,5 a 2,5 de APTT. En realidad nos daba de 1,8 a 2,8. Con esto validábamos también que estas concentraciones eran las adecuadas. Este es un esquema de la evolución del recuento plaquetario en el tiempo y los tratamientos recibidos por nuestra paciente, en donde se observa un descenso progresivo del recuento plaquetario con mayor profundización del mismo, posterior a la realización de la tromboendarterectomía, con recuperación del recuento plaquetario, posterior a la suspensión de la heparina no fraccionada a las 48 horas, y presenta un recuento plaquetario estable durante todo el tratamiento con vivalirudina, con resultados entre 0,17 y 0,32 para la dosis utilizada al 50%, que fue de 0,07 miligramos kilo, lo cual posteriormente, con estabilidad clínica y resolución del hematoma subdural, permitió rotar la anticoagulación a antivitamina K. En este gráfico es una curva que muestra el efecto de la vivalirudina sobre el tiempo de protrombina en plasma normal con vivalirudina adicionada, en la cual para el dosaje, la dosis plasmática que presentaba nuestra paciente no se afectó o se afectó muy levemente al tiempo de protrombina, lo cual para esto no hubo dificultades en el bridging posterior a anticoagulación con antivitamina K. La paciente evolucionó favorablemente desde el punto de vista clínico, con recuperación del recuento plaquetario posterior a la suspensión de heparina, mantuvo el recuento plaquetario durante todo el tratamiento con vivalirudina, se realizaron los controles por imágenes del hematoma subdural, lo cual permitió iniciar antivitamina K al 18º día posterior al hematoma, y fue dada de alta con antivitamina K en rango al mes de haberse realizado la tromboendarterectomía pulmonar con disnea clase funcional 1 y estable clínicamente. Como conclusiones, nos resultó de interés presentar este caso clínico por una asociación inusual entre síndrome antifosfolipídico, trombocitopenia inducida por heparina y hemorragia, en ausencia de trombosis aguda, lo cual sumó complejidad a la hora de tomar las decisiones clínicas y terapéuticas. El caso clínico plantea el uso de vivalirudina como profilaxis a una dosis reducida al 50%, teniendo en cuenta que se trataba de una paciente con un estado protrombótico de alto riesgo, con un SAF triple positivo, HIT y un postoperatorio de cirugía mayor, por lo cual se planteó el uso de vivalirudina a una dosis reducida al 50%, si bien es un uso off-label. No existe experiencia ni recomendaciones formales sobre el uso de vivalirudina en pacientes con SAF y APTT marcadamente prolongado, y menos aún como una dosis reducida o como profilaxis en presencia de sangrado. Si bien su uso a una dosis del 50% podría ser una alternativa. Y se destaca la importancia del interlaboratorio de hemostasia para el diagnóstico de estos tipos de situaciones clínicas y patologías, así como para también el seguimiento de la terapia anticoagulante en las distintas etapas evolutivas.